Todo listo en España de cara a las elecciones de este domingo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apunta a remontar en los comicios, pese a que las encuestas le dan la ventaja a la oposición. Ampliamos desde Madrid. Unos 2.000 turistas tuvieron que ser evacuados de la isla griega de Rodas a causa de un incendio forestal que está fuera de control. Esto mientras que el país continúa enfrentando la ola de calor más larga de su historia. Y al otro lado del Atlántico, un escenario opuesto. Canadá enfrenta graves inundaciones que dejan al menos 4 desaparecidos en la provincia de Nueva Escocia. Las autoridades informaron que el viernes se registró la misma cantidad de lluvia que cae en 3 meses. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en España, donde las autoridades ultiman detalles para la jornada de elecciones generales de este domingo. Hoy es considerado día de reflexión en el que no están permitidas campañas. 37,4 millones de españoles están llamados a votar en unas elecciones que han registrado una participación récord en el voto por correo. Elis Gassengel, enviada especial de France 24 a Madrid, nos amplió los detalles. Último día antes de las elecciones generales en España. Este sábado fue la jornada de reflexión y esto significa que todos los candidatos tenían prohibido hablar en los medios de comunicación y tampoco podían realizar ningún meeting de campaña. Esta campaña oficialmente terminó ayer viernes por la noche con grandes actos para todos los candidatos y hemos notado algún cambio de ánimo en el PSOE, en el Partido Socialista. Pedro Sánchez se veía algo más entusiasta comparado con el inicio de la campaña. Los socialistas creen que están recortando la distancia que les separa del bando de la derecha, que sigue en cabeza según las encuestas. Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, del PP, el partido de la derecha, él en cambio se veía algo más nervioso. Ya no hablo como hace unos días al inicio de esta campaña de conseguir una mayoría absoluta, sino que quiere un buen resultado, el más amplio posible, y llama al voto útil. Mañana 37 millones de españoles están llamados a las urnas, 2,5, y es un récord. Ya lo hicieron votando por correo, pero se espera un resultado ajustado y será importante saber cuál es la participación. Si sigue alta como hace 4 años con 66% de participación, o si en cambio el hecho de haber convocado estas elecciones en pleno verano, en plenas vacaciones, afecta de alguna forma esta participación. El líder de Vox, Santiago Abascal, era un desconocido hace poco más de 6 años. Se dio a conocer cuando surgió la polémica de la unidad de España frente al independentismo en Cataluña. Ahí acuñó apoyos en torno a los valores tradicionales y ahora su partido gobierna en coalición con el Partido Popular en varias comunidades y ayuntamientos. Abascal aspiraba a convertirse en vicepresidente del gobierno. De hacer mítines encima de un banco en 2015 a llenar estadios repletos de fieles y ser la tercera fuerza política. Es el ascenso meteórico de Santiago Abascal, un sociólogo nacido en el País Vasco en 1976 que fundó el partido de extrema derecha Vox para, según él, reivindicar los valores de la verdadera España. La España viva ha despertado, gracias a Dios. El nombre de Abascal se tornó Vox Populi en medio del llamado Procés, la oleada independentista en Cataluña que tuvo su punto álgido en 2017. Su primer triunfo político fue un año más tarde, en las elecciones regionales de Andalucía al sur del país. Ha acabado con 36 años de corrupción socialista y ha espantado de Andalucía al comunismo chavista que representa Pablo Iglesias y compañía. Con la bandera de la unidad de España y el deseo por ilegalizar a los partidos separatistas, Vox se presentó a las elecciones generales de marzo de 2019. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una solidez que mostró en los comicios europeos de ese mismo año y sobre todo en la repetición electoral nacional de noviembre de 2019. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. A lo largo de la legislatura, Abascal ha intentado torpedear al gobierno progresista desde todos los frentes.
no a los presupuestos, no a los proyectos sociales y sí a 2 mociones de censura fallidas contra Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Vox es el único partido que ha podido fragmentar a la derecha del Partido Popular. Tanto es así que ha logrado entrar en gobiernos regionales donde gestionan en coalición y también en más de 140 ayuntamientos. Tenemos que manifestar nuestra alegría por los resultados de Vox. Unos resultados que están por encima de nuestras expectativas. Ahora Abascal aspira a que los números den para convertirse en vicepresidente del gobierno y poner en marcha su agenda, que incluye derogar todas las políticas progresistas del actual Ejecutivo: eutanasia, educación, violencia de género, incluso desempeñar su agenda anti-inmigración irregular, para lo que cuenta incluso con apoyos exteriores. Nosotros, un compatriota colombiano negro, es mucho más fácil de integrar, que conviva con nosotros, que un pelirrojo procedente de un país del Magreb. La duda es ahora si Abascal conseguirá sumar para, a lo Trump, hacer España grande otra vez. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que Rostislav Yurabliov, el corresponsal de guerra de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, murió y otros 3 periodistas rusos resultaron heridos por bombardeos en la región de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. Según las autoridades rusas, Kiev utilizó municiones de racimo en el ataque, pero no proporcionaron pruebas de ello. Y continuamos con información sobre la guerra en Ucrania. Aumentó a 8 la cifra de muertos que dejó la última ola de ataques rusos en Donetsk. Ante la necesidad permanente de armamento, los soldados ucranianos recogen, reparan y adaptan cualquier equipo que dejan atrás los rusos. Veamos el informe. Trofeos de una contraofensiva anterior. Miles de cohetes estaban allí tirados, los rusos los dejaron, así que los recogimos. Los que no se han utilizado aún están almacenados cerca de este taller, donde soldados y voluntarios ucranianos reparan y adaptan todo tipo de armamento. Este es un lanzador Tropi, separado de la batería. Los chicos fabricaron el primer portátil de la historia. También hicimos este soporte móvil para ametralladoras, cosas así. Antes de la guerra todos teníamos trabajos diferentes, desde paneles solares hasta trabajos con pescados. La guerra nos obligó a adaptarnos. Todos tenemos manos y cerebros. Son realmente más precisos a corta distancia que las versiones de fábrica. Y puedo asegurarles que todo lo que tomamos de los rusos se los devolvemos. No somos acaparadores, somos honestos. Les devolvemos sus cohetes volando. Esta unidad no dispone de lanzadores de misiles Grad, así que disparan los cohetes desde camionetas y luego utilizan drones para ver lo que alcanzan. Durante 6 meses, este taller ha estado reciclando material ruso incautado, pero ahora está mudando. Nos estamos acercando a la línea del frente. Tenemos que estar lo más cerca posible. La línea del frente está avanzando, tenemos que seguir a nuestros chicos. Sin embargo, el frente avanza lentamente. Estefan está ansioso. Cuando hacemos prisioneros a sus hombres y empezamos a hablar con ellos, en el fondo tengo la sensación que dentro de un poco más, quizás en un mes, se derrumbarán, o tal vez no sea realmente un sentimiento sino una esperanza, no lo sé, porque cuando tardas 3 días en asaltar un pueblecito y luego ves sus defensas, todas esas trincheras, todos esos túneles subterráneos entre las casas, entonces entiendes que no va a ser tan fácil, para nada fácil. No importa lo difícil que sea, para estos hombres no es posible dejar que Rusia controle cualquier territorio ucraniano. Grecia enfrenta la que es considerada la ola de calor más larga de su historia y este domingo los termómetros podrían llegar hasta los 45 grados Celsius, esto en plena temporada alta de turismo. Este sábado unos 2.000 visitantes tuvieron que ser evacuados de la isla de Rodas por un incendio forestal fuera de control. Veamos los detalles. Este es el fin de semana más caluroso de la historia de Grecia. Para proteger a los turistas, las autoridades han tomado medidas. La Acrópolis de Atenas y otros yacimientos arqueológicos cierran a las horas más calientes del día y se distribuyen gratuitamente botellas de agua a todo el mundo. ¿Hace calor? Hace mucho calor, pero está bien. Tenemos sombra, tenemos agua. Acabo de vomitar y estoy tratando de recuperarme para ver el Acrópolis. He querido ver esto toda mi vida. Espero poder hacerlo.
Decenas de personas desmayadas fueron atendidas por el personal sanitario en toda Atenas. Pero el efecto del calor sobre los cuerpos no es la única preocupación. Al menos 2.000 personas fueron evacuadas de la isla griega de Rodas, donde un incendio forestal lleva 5 días causando estragos. Se espera que el domingo aumente el calor y los bomberos se preparan para las peores condiciones, con vientos que amenazan con propagar las llamas de las decenas de incendios que siguen ardiendo en el país. En Canadá, las que son consideradas las lluvias más intensas en 40 años afectaron carreteras, puentes y edificios en la provincia de Nueva Escocia. Esto al tiempo que la policía indicó que 4 personas están desaparecidas. Las precipitaciones comenzaron el viernes, día en que cayó el equivalente en lluvia al que se registra en 3 meses. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la ciudad de Halifax y en otras 4 regiones. El gobierno federal está colaborando estrechamente con nuestros homólogos provinciales. Estamos coordinando y ayudando en las evacuaciones a través del Centro de Coordinación de Rescate Conjunto. Seguiremos allí hasta que sea necesario. Estamos muy comprometidos con el gobierno de Nueva Escocia. Obviamente, este es un momento en el que estamos pensando en las familias que están pasando por un momento increíblemente difícil y estaremos allí para ellos mientras que están pasando por esto, pero también a través de los días y semanas difíciles que vienen en la limpieza. Este sábado se registraron manifestaciones en diversas ciudades del mundo. Hacemos un repaso por algunas de ellas. Cientos de miles de israelíes salieron a las calles para protestar una vez más en contra de la reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamin Netanyahu. La movilización se presenta previo a una semana crucial. En Irak, miles de personas marcharon por las calles de Bagdad para condenar la quema de ejemplares del Corán en Suecia y Dinamarca. La manifestación se produjo luego de que el viernes un hombre prendiera fuego a un libro que parecía ser el texto sagrado del Islam frente a la embajada de Irak en Copenhague. En Perú se registraron fuertes choques entre la policía y manifestantes que se congregaron en la Plaza San Martín de Lima. Ciudadanos de varias regiones del país se desplazaron hasta la capital para pedir de nuevo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pero también el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. Continuamos en América Latina porque miles de chilenos marcharon en Santiago para recordar a las víctimas que fueron desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según datos oficiales, más de 40.000 personas fueron asesinadas, torturadas o encarceladas por razones políticas. El gobierno brasileño está tomando medidas drásticas contra las armas en su objetivo de reducir la violencia. El viernes, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva firmó un decreto que limita el acceso de los civiles a las armas de fuego, tratando de combatir el auge de la propiedad de armas que inició bajo el mandato de su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Es la última medida en Brasil para garantizar el control de armas. El viernes, el presidente Lula da Silva anunció una serie de medidas destinadas a frenar la violencia, incluidas nuevas normas para una tenencia de armas más responsable y limitar el número de armas que los civiles pueden tener. Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa para protegerse y estar seguro, porque hay gente que piensa que tener armas en casa aporta seguridad, pero no podemos permitir que haya un arsenal de armas en manos de la gente. Con la nueva normativa, los civiles podrán poseer 2 armas para su seguridad personal en lugar de 4. Cada arma podrá tener 50 cartuchos de munición en lugar de 200 y se exigirá documentación que demuestre la necesidad de poseer las armas. Los permisos de armas solo serán válidos de 3 a 5 años, dependiendo del titular. Para actividades de caza también hay limitaciones. Los cazadores podrán poseer 6 armas en lugar de 30. Y necesitarán la autorización de la Agencia de Protección Medioambiental, IBAMA. Se restringirá el horario de apertura de los campos de tiro y ya no podrán funcionar a menos de 1 kilómetro de una escuela. Lula también delegó la responsabilidad del control de las armas civiles del ejército a la Policía Federal. El ejército fue criticado por su escasa supervisión, bases de datos incompletas, poca transparencia y deficiente intercambio de información con las fuerzas del orden. Bajo el mandato de su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro, se flexibilizaron las normas sobre armas, se fomentó la posesión de estas y el país experimentó un auge en la tenencia de armas de fuego. Apoyamos las armas para los ciudadanos de bien. Según la ONG contra la violencia producida por armas de fuego, Instituto Sou da Paz, más de 1 millón de armas en manos de civiles estaban registradas en Brasil en julio de 2022, casi 3 veces más que antes de que Bolsonaro asumiera el cargo.
Fin del informativo, gracias por su sintonía.